no hay temor de Dios en la iglesia. Me da realmente dolor en el corazón cuando he tenido que escribir este tema y pensar en la iglesia, pensar en aquellos que estamos en nuestros templos adorando a Dios y ver la condición de la iglesia. Amados hermanos, es alarmante todo lo que está pasando. La gente piensa que servirle a Dios es simplemente ir a un templo, cargar una Biblia, cantar coros, predicar la palabra. Yo vengo a decirte con profunda honestidad, a mí no me salva el hecho de que yo sea pastor, el hecho de que yo predique la palabra de Dios. Yo tengo que ser un practicante de lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero lamentablemente, hermanos, el temor a Dios se ha apartado de la iglesia de Jesucristo. En la iglesia no hay temor de Dios. Se lo digo con muchísima responsabilidad lo que estoy diciendo ahora. No hay temor de Dios. Estamos viendo pecados espeluznantes dentro de nuestras congregaciones. Adulterios, fornicaciones, engaños, mentiras, infidelidades de toda clase, hermanos, traiciones, divisiones, pleitos, contiendas dentro de la iglesia. Es impresionante, gloria a Dios, que esto esté pasando en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Se supone que toda persona que ha sido lavada con la sangre del Cordero y que ha sido limpiada de sus pecados, tiene que vivir una vida nueva en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Corintios, en la segunda carta, capítulo 5, verso 17, dice este libro sagrado, la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero cuando usted va a la iglesia, cuando usted va a los templos, la gente que usted mira en las iglesias hoy en día son exactamente o peor todavía que los que están en el mundo. Usted ve toda clase de inmoralidad. Usted ve una depravación total. Usted no ve un cambio. Usted no ve un nuevo nacimiento. Usted no ve personas transformadas por el poder de Dios. Que usted mire en ellos la gloria de Dios. Es lamentable. Incluso los profetas modernos de hoy en día. Yo estaba escuchando, hermano, algo que yo dije: Dios eterno, pero esto no es posible que esté pasando en la iglesia. Usted ve una gente totalmente mundanalizados y profetizando y diciendo: yo te veo expansiones, veo crecimiento, veo esto, pero nada de santidad. Nadie está diciendo: pero hay cosas que Dios tiene contra ti. Hay pecados ocultos que Dios tiene que corregir, porque yo te tengo que decir algo, hermanito. Si queremos ver un avivamiento verdadero en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que buscar a Dios con temor y temblor. Tenemos que vivir vidas santas, apartadas del pecado. Tenemos que reforzar la oración, el ayuno, la palabra, la santidad, la consagración, la entrega. Pero nada de eso se está viendo. Los profetas modernos de hoy en día solo hablan de un evangelio de prosperidad, de éxitos. Pero a nadie se le confronta con la palabra. A nadie se le dice que tiene que nacer de nuevo, que tiene que tener un cambio radical en su vida. Se nos olvidó que Dios es santo. Se nos olvidó que Dios va a demandarnos con su palabra. Recuerde las palabras de nuestro Maestro, del Señor Jesucristo, en Mateo 7, capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Eso es bendita palabra de Dios. Eso lo dijo el dueño de la iglesia. Iglesia bendita del Señor, no dejes que te engañen. No dejes que te mientan en estos últimos tiempos. Estamos en la recta final.
Y yo lo que veo es una iglesia cada día más apartada de Dios, más alejada de Dios, más vacía de Dios. No hay presencia del Espíritu Santo en nuestras iglesias. No hay un derramamiento del Espíritu, de convicción de pecado. Usted no ve lágrimas en los altares porque alguien se ha arrepentido de haber ofendido a Dios. Es más, hay personas que cometen pecado y viven una vida, hermano, como si nada hubiesen cometido. Se ríen, se mofan, viven como si nada. Querido hermano, no hay temor de Dios en la iglesia. Vayamos a las Escrituras, por favor. Abre la Biblia. Iglesia bendita del Señor. En Proverbios capítulo 1, versículo 7. Sé que es un texto muy conocido por muchos de nosotros. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Escucha lo que dice este libro sagrado. No lo que dice fulano, mengano, no. Lo que dice la Biblia. Escucha, dice este libro sagrado. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Pero de qué temor está hablando? ¿No es temor de miedo? Porque a Dios no se le sirve por miedo. Es un temor reverente. Es un temor por amor. Es un temor que no te infunde miedo, sino todo lo contrario. El temor a Dios te libera. El temor a Dios te hace diferente. ¿Sabe por qué se está cometiendo tanto pecado? ¿Por qué hay tanta rebeldía en nuestros templos? ¿Por qué todo el mundo hace lo que le da la gana? Porque no hay temor de Dios en el corazón de los cristianos del siglo XXI. Cada quien vive como le da la gana. Cada quien hace lo que quiere. Bendito sea el nombre de Dios. Pero aquí dice la Biblia que el principio de la sabiduría, si Dios te ha revelado su palabra, y si la sabiduría verdadera, no la sabiduría mundana, no la sabiduría de esta tierra, sino la sabiduría que viene de Dios, el principio de esa sabiduría es el temor a Dios. ¿Y por qué no vemos el temor de Dios hoy en nuestros templos? Porque hace falta mucha sabiduría verdadera, la que viene de arriba. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo está haciendo falta en este tiempo el temor reverente a Dios en nuestros templos? Usted ve los altares ya no se respeta, la gente pasa en pecado, en rebeldías, vestidos indecorosamente, vulgarmente. Lo que tenemos hoy en los altares son hasta hippies, hombres peludos, tatuados. Yo no digo que una persona que viene del pecado y que ha sido lavado con la sangre del Cordero y en tu ignorancia hiciste cosas, te tatuaste, te pusiste cosas diabólicas en tu cuerpo, pero la sangre de Cristo te ha limpiado de tu pecado y te ha santificado. Gloria a Dios. No estoy hablando de esa gente que han sido sinceros delante de la presencia de Dios. Estoy hablando de los que están en la iglesia, que estando en la iglesia viven vidas impías, vidas apartadas de la presencia de Dios, sin temor reverente a Dios. Por favor, deja que esta palabra hoy cale lo más profundo de tu corazón. Iglesia bendita del Señor, si en tu iglesia no te están predicando la santidad, no te están predicando, aleluya, el temor a Dios, no se está orando, no se está ayunando, no se vive una vida diferente a la vida que vivíamos en el mundo, escapa por tu vida. El tiempo que estamos viviendo
Son tiempos finales. No hay tiempo que perder. A mí me da hermanito, un celo. Y no lo digo con un espíritu de ira. No, porque yo amo las almas. Amo a mi Dios y amo las almas a quienes le predico. Y me duele en el corazón lo que está pasando en este momento en la iglesia. La falta de temor de Dios. Hay gente que en lugar de confesar su pecado, encubren su pecado y siguen participando y siguen estando en los programas, aleluya, del ministerio de la iglesia. Siguen trabajando en la iglesia. Incluso a veces algunos están en el ministerio, porque tenemos hasta pastores viviendo una doble vida, viviendo en adulterios, ocultos, tapados. Oh, bendito sea el nombre de Dios. ¿Hasta dónde ha llegado la falta de temor a Dios en nuestras iglesias hoy en día? Hermanos, se mueve un espíritu de chisme, de contienda dentro de la iglesia. Que no ha leído usted la escritura que dice la Biblia: no andarás chismoseando en medio de mi pueblo. ¿Dónde está el temor a Dios en nuestras vidas? Iglesia bendita del Señor. ¿A dónde se ha ido la reverencia? Yo recuerdo que hace 30 y tantos años más en nuestros templos, hermano, había un respeto tan especial cuando se iba a celebrar el culto a Dios. Nadie subía al altar, a la carrera, subía con un respeto a Dios, entendiendo de que Dios es santo y que Dios no es cualquier cosa. Dios es santo. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Aunque se modernicen las iglesias, el evangelio tiene que seguir siendo el mismo. No cambiemos esta palabra. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Oh Dios, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice este libro sagrado. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Querido hermano, necesitamos con urgencia llevar nuevamente a la iglesia la palabra, al temor verdadero delante de la presencia de Dios. Hay que volverle a decir al pueblo que Dios es santo y que Dios demanda santidad de todos aquellos que estamos en sus iglesias, en la iglesia del Señor. Quiero recordarte uno de esos textos que posiblemente, aleluya, nos hacen retorcernos cuando los escuchamos, pero es la verdad eterna de la palabra y quiero compartirla contigo. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia se ha mundanalizado por falta de temor a Dios. La iglesia ha perdido el temor a Dios y debido a que ha perdido el temor a Dios, el mundo ha entrado a la iglesia. La carnalidad ha entrado a la iglesia. La inmundicia se mueve dentro de la iglesia. Pecados ocultos, la pornografía, la inmoralidad sexual. Hombres depravados que entran a nuestros templos a estar revisando nuestras hermanas indecorosamente. Toda esa clase de maldad está en nuestros templos hoy en día. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? No hay temor de Dios en nuestras iglesias hoy. Escuche bien lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 4. Para que tú veas lo que dice la Biblia. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, aleluya. La iglesia es la novia del Cordero.
Y Dios no soporta una iglesia coqueteando con el diablo, con el pecado y con el mundo. Él quiere una iglesia separada para Él. Los que estamos casados podemos entender perfectamente bien este tema. Y no solamente los que estamos casados, aún aquellos jóvenes que tienen una novia cristiana, por supuesto, entienden perfectamente bien esto. Que así como a ti no te gusta que tu esposo o tu esposa coquetee con otro hombre, con otra mujer, tampoco a Dios le agrada que su iglesia esté coqueteando con el diablo y el pecado y el mundo. Él es celoso de su pueblo. Él es celoso de su iglesia. Y cuando yo leo este texto, bendito sea el nombre de Dios, me despierta el alma. Me da un deseo profundo de serle fiel al Dios de la gloria. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama como nadie te ha amado, pero te quiere exclusivamente para Él. Cuando Él te salvó, te sacó del pecado. Recuerda que antes de servirle a Dios, tú eras hijo del diablo. Yo era hijo del diablo. Pero cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Él te quiere exclusivamente para Él. La iglesia es algo especial para Dios. La iglesia no es cualquier cosa, no es cualquier persona. La iglesia es un grupo de hombres y mujeres que se han apartado del pecado por amor de servirle a Dios. No porque los tienen del cuello, no porque los obliguen, porque si estás obligado, sal por la puerta, que nadie te tiene a la fuerza aquí. De ninguna manera. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Pero óyeme, si quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Nunca Jesucristo obligó a nadie a que lo siguiera, porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 23, Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Por eso yo digo esto, hermano, que el que ama a Dios, nadie lo obliga a ser cristiano. El que ama a Dios sirve a Dios por amor, sirve a Dios con alegría, con regocijo. No pelea con la doctrina, no pelea con la palabra. Yo no entiendo el por qué, hermano, la gente, las iglesias de hoy en día están peleando por meter el mundo a la iglesia. Eso no es pecado. Dios lo que mide es el corazón. Discúlpame, con mucho respeto, pero Dios no solo mira el corazón, también mira lo de afuera. Si Dios mira el corazón, imagínate que no va a ver lo de afuera. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Tú crees que Dios hace las cosas a media? De ninguna manera. Cuando Dios cambia la vida de un ser humano, la cambia por dentro, pero también la cambia por fuera. O te cambia por fuera y te cambia por dentro también. Dios no hace cosas a medias. Y por eso escucha lo que dice aquí en este texto. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis, pregunta Dios, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Nunca había leído este texto usted. Hoy se lo voy a leer. Se lo tengo que predicar. ¿No sabéis, pregunta Santiago, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Te voy a dar un consejo. No te recomiendo tener a Dios de enemigo. Es mejor tener al diablo de enemigo y no a Dios. Porque al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret lo podemos echar fuera. Pero si Dios es tu enemigo, dime quién te va a salvar. Dime quién te va a ayudar. Dime quién va a tener misericordia de ti. Esto es lo que no entiende el ser humano, queridos hermanos. Pero de una vez por todas tenemos que entender algo, porque hay que decir la verdad. La falta de temor a Dios en la iglesia ha llevado a que la iglesia se haya mundanalizado.
La falta de la predicación pura de la palabra de Dios ha llevado que el temor de Dios ya no existe en la iglesia, porque ya no se predican estos textos de la Biblia. Esto está aquí escrito. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando tú te haces amigo del mundo, te constituyes en un enemigo de Dios. Ten cuidado. De allí nos sacó Cristo a nosotros, de ese pecado, de esa inmundicia, de ese sistema pecaminoso. Recuerda que todos esos lugares como Hollywood, la moda y todas esas cosas están manipuladas por legiones demoníacas, por hombres sin temor de Dios, hombres que viven en la oscuridad, e incluso algunos de ellos tendrán hasta pactos con el diablo. Y por eso, mira, escucha bien lo que te voy a decir. ¿De dónde vienen esas modas provocativas, sensuales, que se han metido hasta nuestras iglesias? Vienen de legiones demoníacas que inducen al hombre y a la mujer a vestirse provocativamente para llamar la atención, para hacer caer en pecado a otros. Detrás de eso está Satanás y tus demonios. Claro que cuando yo te estoy predicando esto, me estoy metiendo en un serio problema con el mundo de las tinieblas. Bendito sea el nombre de Dios, pero esta palabra te puede hacer libre para la gloria de Dios. Ten cuidado, quizás tú seas, no sé si inocente, porque a veces no hay gente inocente, uno es consciente de lo que hace. Si yo me pongo algo llamativo, provocativo, una ropa sensual, yo soy consciente que lo estoy haciendo, porque quiero llamar la atención del sexo opuesto. Bendito sea el nombre de Dios. Satanás tiene un plan infernal para destruir la humanidad y para destruir la misma iglesia. Mire todo lo que se mueve en este mundo. Anuncian un carro, ponen una mujer semidesnuda. Anuncian una galleta, le ponen una mujer mal vestida. ¿No es así? El diablo sabe lo que está haciendo a la perfección. Pongo una mujer vestida decorosamente a ver si le van a comprar un carro, a ver si le van a poner en un anuncio. Jamás. Porque el diablo le lleva la contraria a Dios. Si Dios dijo sé santo, el diablo dice peca. Si Dios dijo ama, el diablo dice odia. Si Dios dijo no matarás, el diablo dice mata. Si Dios dijo que habláramos la verdad, el diablo dice miente. El diablo quiere que hagas todo lo contrario de lo que le agrada a Dios, porque Él es enemigo de la verdad, Él es enemigo de la santidad, Él es enemigo de Dios y de todo lo que Dios ama. Quítate la venda de los ojos. Por eso es que ahora tenemos una iglesia con una falta de temor a Dios terrible. Y cuando el temor a Dios se va del corazón del ser humano, la gente peca con facilidad. La gente puede hacer cualquier cosa y no siente temor de Dios hacerlo. Yo estoy seguro, querido hermano, que si el temor de Dios se moviera como se movía antes en nuestros templos, tuviéramos menos adulterios, menos fornicaciones, menos hombres y mujeres viendo pornografía a medianoche. Pero ¿qué es lo que ha llevado a este desenfreno, a esta inmoralidad, a tanto pecado? Gloria a Dios, la falta de temor a Dios. Cuando el temor de Dios está en la vida de un ser humano, hermanito, el pecado está frente a ti y el diablo te dice peca y tú le dices no, porque no quiero ofender a Dios. No quiero ofender a aquel que me salvó, aquel que me redimió de mis pecados, aquel que me limpió con su sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que hermanito, necesitamos con urgencia volver a predicarle esta palabra a la iglesia, para que la iglesia se devuelva de su desenfreno. Bendito sea el nombre de Cristo, pero lamentablemente los hombres que están en los púlpitos hoy en día están entretenidos en la prosperidad, en el dinero, en la fama, en solo hablarse cosas bonitas. Bendito Dios, y la iglesia
está corriendo un gran peligro si Cristo viene en este momento. Escucha, por eso quiero decirte, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Quieres tener a Dios de enemigo? Yo no te lo recomiendo. No, es mejor tener a Dios de nuestro lado. Iglesia bendita del Señor, dice aquí este texto sagrado: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, se convierte en enemigo de Dios. Ten cuidado, ten mucho cuidado. No juegues con las cosas del Señor. Quizás nadie te va a predicar estas cosas, pero yo tengo el compromiso de aquel Dios que me llamó de predicar esta palabra. Esto está aquí en la Biblia. Yo creo que a Santiago muchos púlpitos se los hubieran negado. Muchas iglesias le hubieran cerrado la puerta. Y yo no quiero jamás insultar a nadie, porque eso no es el mensaje que Dios me dijo que predicara. Yo lo que quiero es predicar lo que dice la Biblia, con mucho temor y temblor, porque también yo quiero salvarme. Porque tampoco estoy de acuerdo con ese lenguaje vulgar que algunos predicadores usan, o insultos. Eso tampoco es de Dios, porque la boca de un siervo de Dios tiene que ser santa también, tiene que ser limpia, porque por esta boca tiene que salir palabra de Dios para edificación, para exhortación y para consolación de la iglesia de Cristo. Yo estoy sumamente preocupado porque sé que el temor a Dios se ha ido apartando de la iglesia. Y lamentablemente, queridos hermanos, estamos como dormidos. Estamos totalmente desenfocados de nuestro llamado. Quiero llevarte a Hechos capítulo 5, donde la Biblia nos habla de un acontecimiento que todos ustedes tienen conocimiento si han leído las Escrituras, de Ananías y Zafira. Escuchen lo que pasó en la iglesia primitiva. Dios no toleró una mentira. Dios no la toleraba. Ese Dios de la iglesia primitiva es el mismo Dios de la iglesia de nuestros días. Y usted quizás diga, pero pastor, ¿por qué no pasan las mismas cosas? Espérese. Aparentemente Dios está guardando silencio, pero las cosas, créame, que Dios está tomando cartas en el asunto. Hay gente que se está preguntando por qué las cosas no me salen, por qué, hermano, oro y hago esto, hago lo otro. Revisa cómo está tu vida espiritual delante de la presencia de Dios. Revisa cómo está el temor a Dios en tu corazón. La mayoría de personas que van a los templos hoy en día, hermanos, simplemente van a escuchar la palabra y salen de sus templos vacíos, igual que como entraron, rebeldes, los mismos desobedientes de siempre. Siguen cometiendo los mismos pecados de siempre. ¿Hasta cuándo, iglesia? Cristo nos estará llamando y hablando a través de su palabra. Él quiere un cambio radical en nuestra vida. Él quiere que tú y yo nazcamos de nuevo. Dice la Biblia, escucha atentamente a lo que dice la palabra de Dios. Por la falta de temor a Dios. Mira, si esto pasó en la iglesia primitiva, cuídate tu iglesia amada. Especialmente hoy que tenemos muy pocos predicadores de sana doctrina. Porque hoy lo que tenemos es un montón de mercaderes del evangelio, vendedores del evangelio, solo predicando de la prosperidad. No les importa la salvación de las almas. No les importa el cambio en la vida de las personas. Yo he conocido un evangelio que cambia a los seres humanos. Yo quiero que Dios cambie el borracho, el drogadicto, el pandillero, la prostituta, el adúltero, el fornicario, el mentiroso, el chismoso, a todo el mundo. Es mi clamor delante de la presencia de Dios. Y por eso predico esta bendita palabra. Y trato de pedirle todos los días a Dios que me dé amor y que me dé la gracia para predicar este mensaje, porque quiero alcanzar
esas almas que están siendo engañadas por el diablo, que están en las iglesias sentadas pero sin temor de Dios, que están cometiendo pecados, y es tan terrible que ya les da lo mismo aún ocupar cargo dentro de la presencia de Dios en la iglesia. Lo que pasó, mira, escucha bien lo que pasó con esta pareja. Hechos capítulo 5 dice la Biblia: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, y sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Escucha donde dice la Biblia: y trajeron una parte. Y dijo Pedro: nunca trates de hacer estas cosas cuando el que tienes enfrente es un verdadero siervo de Dios. No un hombre que está jugando al evangelio, no uno que chantajea con las cosas de Dios. Un hombre serio como Pedro. Dice la Biblia, y dijo Pedro: Ananías, le pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Cuidado, iglesia, cuidado, cuidado. Nunca mientas al Espíritu Santo de Dios. Habla con la verdad aunque te duela. Si le fallaste a Dios, ve y reconcíliate y no vivas una vida de mentira. Cuidado, iglesia bendita del Señor. Por eso es tan importante el temor a Dios. Si el temor de Dios hubiera estado en el corazón de Ananías, en ese momento le hubiera dicho la verdad a Pedro. ¿Sabes qué, Pedro? Solo traje parte de lo que prometimos. Lo otro lo dejé en la casa. Nada hubiera pasado, porque era de él. Él podía hacer lo que él quería, pero le dice Pedro: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ten cuidado, porque hay cientos de personas las que el diablo les está llenando el corazón de engaño, de mentira. Estás bien cuando tú sabes que estás mal. Mira, discúlpame, pero si estás en una iglesia liberal y te están diciendo que Dios solo mira el corazón, te están engañando, te están mintiendo, no te están predicando la verdad como está en la Biblia. Por eso recuerda el texto que acabo de tocar. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, cuidado con el adulterio espiritual dentro de tu vida. Cuidado. Y aquí le dice Pedro: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Guarda tu corazón. Por eso dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El apóstol Pedro, escribiéndole a los hermanos de Éfeso, le dice en el capítulo 4, versículo 27, ni deis lugar al diablo. Pero yo pregunto, ¿cómo se logra esto? Solamente cuando el temor a Dios está en tu corazón. Pero cuando el diablo logra sacar el temor de Dios del corazón del ser humano, hacemos cosas y ya no tenemos conciencia. Ya no nos importa nada. No nos importa lo que se predica, lo que diga la Biblia, lo que predica el pastor en la iglesia. No nos importa la doctrina, no nos importa Dios. Hacemos lo que nos da la gana. Ananías pensó que él podía hacer lo que le daba la gana, pero había un hombre con el Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, que conocía que Dios le estaba revelando lo que estaba pasando en la vida de Ananías. Y le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad. Le preguntó y le dice, escuche la ternura, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, le dijo, sino a Dios. La gente piensa que es el pastor que engaña. No, mi hermano. No. La gente piensa que
si yo tapo mi pecado del pastor, del líder, de la iglesia, de los que me conocen, estoy bien. No, es que la gente peca contra Dios. Tenle temor a Dios, no al pastor, no al hermano, no a la iglesia. Los hermanos nada te van a hacer, el pastor tampoco. Te pueden dar una disciplina si el pastor es un hombre de Dios, responsable, que quiere la salvación de tu alma. Te va a dar un consejo y te va a dar una disciplina para que te restaures y te salve. Pero es contra Dios que pecamos. Cuando el temor a Dios se aparta de nosotros, Satanás nos engaña y nos llena el corazón de maldad para que pequemos contra Dios. ¿Sabes algo? Ananías pagó con su propia vida ese pecado. Algunas veces cuando yo miro el desenfreno de la iglesia de nuestros tiempos, desearía que volvieran los tiempos de Ananías, hermanos de mi alma. Si Dios tuviera que usar la misma vara, el mismo azote, el mismo castigo que usó en la iglesia primitiva con Ananías y Zafira, nuestros templos quedarían vacíos. Vacíos. Serían multitudes de cristianos siendo enterrados cada domingo. Porque hay tanta falta de temor a Dios que es alarmante. Iglesia bendita, volvámonos a Dios. Querido hermano, ya no sigas una vida rebelde. Vuélvete a Dios. Cristo te ama y nadie te amará como Él. Aparentemente todo va igual. Ten cuidado. Voy a pasar de estos pasajes ya cerrando este corto mensaje a la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Escucha bien lo que te voy a leer, porque cuando uno ve cómo vive la iglesia hoy y no pasa nada, todo el mundo rico, con mucho dinero, ni se enferman, y uno dice, bueno, Dios está agradado y viviendo vidas inmorales, mundanalizadas, la iglesia totalmente alejada de Dios. Y uno dice, bueno, Dios está con ellos porque la iglesia está creciendo. El crecimiento no te habla de que estés agradando a Dios. No, mi hermano. Es un estilo de vida, es un cambio de vida. ¿Te recuerdas de Gedeón, que llevaba 32,000 a la guerra? Y Dios le dijo, son muchos. ¿Y cuántos fueron? 300. Los verdaderos de Dios son pocos. No son multitudes. Son pocos los que tienen el temor a Dios. Los que sirven a Dios genuinamente. Pero lo que te iba diciendo, aparentemente todo va normal. Y Dios estará como guardando silencio. Pero te voy a decir qué es lo que realmente está pasando. Yo he meditado en esto. Señor, ¿por qué estas iglesias están llenas, millonarias, con templos majestuosos, y siguen hablándole al pueblo solo de prosperidad, solo de abundancia, de riqueza, de bendición y todo lo demás? ¿Y qué pasó? Aunque se vive en pecado, en rebeldía y el mundo esté en la iglesia, no importa. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Es que nos estamos acercando al momento de la mayor apostasía jamás vista en la iglesia de Cristo. Eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué ha ocurrido? Que Dios se ha cansado de estarnos hablando, llamando. Hace un tiempo atrás yo recuerdo predicadores como Gigi Ávila, Héctor de la Cruz y muchos otros grandes hombres de Dios como Luis M. Ortiz, fundador del Movimiento Misionero Mundial, que eran hombres santos, hombres que buscaban su mensaje de rodilla, en ayuno, en oración. Escucha bien lo que ha pasado. Dice aquí, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 en adelante,
Entonces se manifestará aquel inicuo, dice la Biblia, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hablando del hombre de pecado. Escucha bien, porque ese demonio, ese espíritu, ya se está moviendo y ha entrado en nuestras iglesias. Y como Dios se cansó de estarnos llamando a la senda antigua, a la santidad, a la sana doctrina, a que nos apartemos del pecado, del mundo, de todo lo que desagrada a Dios, cuando el ser humano pierde el temor a Dios y deja de oír la palabra y obedecerla, escuche lo que pasa, de acuerdo a la Biblia. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice. Verso 9. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ese espíritu de engaño, de mentira, ya se está moviendo en esas mega iglesias. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Dios no mata a 2, 3, 4 allí como Ananías y Zafira? Porque Dios ya se cansó de llamarnos. Y escucha lo que dice, verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Cuando despreciamos la verdad de la palabra, mira lo que va a pasar. Verso 11. Por esto Dios, no el diablo, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Eso es exactamente lo que está pasando en estas iglesias que se han mundanalizado. Dios levantó hombres que las fundaron, hombres de santidad, hombres de la senda antigua, hombres de oración, hombres de ayuno, hombres apartados para Dios. Y Dios usó esos hombres para hablarle, pero cuando el ser humano, Dios le habla y no se aparta de su pecado, aquí dice la Biblia, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Por eso es que usted se pregunta, pero ¿cómo es eso que se mueve el Espíritu de Dios, hermano? Y usted mire esa gente saltando todo el culto. Hermanos, y viviendo una vida desordenada, depravada, pecados escondidos en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios estuvo hablando y se cansó. Porque ya no hay temor a Dios. Y por eso dice aquí el texto sagrado, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Aleluya. Para que crean a la mentira. Iglesia bendita, vuélvete al temor a Dios. Cuidado. Y Dios no se vaya a cansar de hablarnos y mande un espíritu engañoso por no querer creer en esta verdad. Terminemos un día creyendo en la mentira. Cuídate, iglesia. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. En este momento, si tú quieres reconciliarte, si quieres aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, quiero orar por ti. Haz esta oración conmigo, con toda honestidad y sinceridad. Señor Jesús, en este momento, te acepto, me reconcilio contigo, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mi maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento, me duele haber pecado. Perdóname, Jesús, perdóname. Gracias por limpiarme con tu sangre y perdonar mis pecados. A partir de este momento tú eres el Señor de mi vida. Amén y amén. Vamos a orar por ti y por todos los que están enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, te presento todas esas almas que te han aceptado, se han reconciliado. Límpialos con tu sangre. Santifícalos, purifícalos.
En el nombre poderoso de Jesús, te pido liberación para aquellos que están atados. Liberta de toda atadura, de vicio, de droga, de alcoholismo, de pornografía, de homosexualismo, lesbianismo. En el nombre de Jesús de Nazaret, liberta a esa persona, libértalo, Señor, de toda esclavitud de pecado. En el nombre de Jesús. También te pido que sanes a todo enfermo por tus llagas. Levanta de la cama, entre esos hospitales, Señor, que llegue el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe tu milagro. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana. Que Dios le bendiga en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No olvides compartir el video y dejarle un like para que YouTube nos ayude a llevar esta palabra al mayor número de personas. Recuerda suscribirte al canal Iglesia JRS en YouTube, igualmente en Facebook como Iglesia JRS, y me puedes seguir en Instagram como @Pastor David Gutiérrez. Y será un gran privilegio, una bendición grande servirte en el amor de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te amamos en el amor de Cristo y estaré orando por todos ustedes. Hasta la próxima programación. Que Dios les bendiga a todos.